Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, este espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. Contamos con expertos de la salud, quienes nos enseñan a prevenir, entender, conocer y sanar todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, que es una máquina casi perfecta si la cuidamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las enfermedades infecciosas. Se pueden clasificar en tres categorías: en la respiratoria, las gastrointestinales y las genitourinarias. Estas enfermedades infecciosas no siempre se debe acudir a urgencias o buscar atención médica para tratarlas. Se pueden curar en casa y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Soy Diego Santos, uno de los presentadores de este espacio, y nos acompaña el doctor Juan Pablo Vargas, quien es director del Instituto de Servicios Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Vargas, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos un rato de compartir mucha información importante. Estamos en un momento, por lo menos en Bogotá, donde el pico de infecciones contagiosas es alto, ¿o no? Porque yo sí he visto a muchas personas que andan enfermas, bien sea con una gripa, con una carraspera. Sí, yo creo que las infecciones respiratorias ahorita en época invernal se exacerban y estamos empezando hasta ahora el pico respiratorio. ¿Hasta ahora estamos empezando? Sí, y llevamos unos meses de un pico de infecciones gastrointestinales. Hay una cosa muy importante que ustedes han hecho énfasis, y es: no siempre hay que acudir a urgencias porque se corre el riesgo de colapsarlas, cuando en muchos casos se puede tratar en casa. ¿Es eso correcto o no? Hay diferentes grados de severidad de las enfermedades. Evidentemente, en los casos severos hay que consultar a urgencias de manera oportuna. Pero, definamos casos severos. ¿Qué quiere decir un caso severo en lo que tiene que ver con respiratoria, por ejemplo? Por ejemplo, cuando esté con dificultad para respirar, que se puede detectar porque está, como le dice la gente, alcanzado de la respiración, que está respirando y se le hunde el cuello, se le mueve el ala de la nariz, no puede hablar frases completas porque el ahogo no se lo permite. En esos casos hay que consultar por urgencias. Ok, y en el caso de las gastrointestinales. Cuando uno tiene síntomas muy severos, por ejemplo, vómitos recurrentes que no cedan y que le impidan hidratarse, o diarreas con sangre, con moco o con múltiples episodios, o cuando por esas causas se presente somnolencia, desorientación, malestar severo, es el momento de consultar. Y en el caso de las genitourinarias. Los síntomas principales son fiebre, alteración del estado de conciencia, o sea, confusión, y deterioro del estado general. Una infección genitourinaria pues pasa en las partes íntimas del ser humano, que tiene que ver con que uno se desoriente, o sea, porque tiene un efecto en la cabeza. Porque a medida que la infección se vuelve más severa, afecta a todo el organismo. Puede que se haya originado en las vías urinarias, pero hay una cosa que se llama como bacteremia, y es que la infección se sale del sitio original y empieza a circular las bacterias por todo el cuerpo. Sobre todo los adultos mayores empiezan a desorientarse más fácilmente, los niños empiezan a tener somnolencia, irritabilidad, y son signos de que la infección está progresando. ¿Cuáles son esos tratamientos caseros que usted recomienda en el caso de que no se presente ninguno de los síntomas que usted nos acaba de mencionar, que son graves? Entonces, en las infecciones gastrointestinales, sobre todo la dieta. Uno tiene que cambiar su dieta cuando está con infecciones gastrointestinales. Debe evitar las cosas ácidas, debe evitar las comidas rápidas, debe evitar las gaseosas, y debe comer sobre todo, por ejemplo, sopa de plátano colí, arroz blanco. ¿Sopa de plátano qué? Colí. Colí. Sí, eso le permite galletas de soda, calados, jugos de manzana. Mucha agua, me imagino. Agua, pero más que agua, sales de hidratación oral. Porque cuando uno está con diarrea y vómito, está perdiendo no solo líquidos, sino electrolitos. Y lo que le permite a uno hidratarse adecuadamente es tomar sales de hidratación oral, que pueden ser las que venden en las farmacias, pero también existen fórmulas caseras
donde uno al agua no la toma sola, sino que le echa sal y azúcar y le permite incluir los electrolitos. Pero una vez usted empieza a consumir esa nueva dieta, más o menos cuánto tiempo debe pasar para que usted vea que se está mejorando y que ya diga, bueno, ya me curé, no hay necesidad de acudir al médico. La mayoría de las infecciones gastrointestinales son autolimitadas. Se curan con la dieta y solas y duran entre 2 y 3 días. Okay. Una diarrea que dure más de 3 días, que esté vomitando mucho, que la diarrea sea con sangre, es como un signo de alarma. No necesariamente urgente. Uno puede tener esos videos en casa, después tampoco tiene que esperar a que se esté muriendo, sino que podría esperar a que los síntomas no estén mejorando y consultar por otras rutas, como la consulta prioritaria, una orientación telefónica, porque también una consulta oportuna a esos niveles intermedios y bajos de complejidad le permiten controlar los síntomas y evitar que se deteriore. Sobre todo cuando los pacientes tienen factores de riesgo, como estar inmunosuprimidos, ser diabéticos, adultos mayores y niños, es mejor consultar oportunamente a una consulta prioritaria que esperar a que esté mucho más grave para consultar a urgencias. Y en el caso de las respiratorias, en las respiratorias la prevención es lo principal, usar el tapabocas, lavarse las manos, pero cuando uno está ya con los síntomas como de la gripa, ¿sí? Entonces la hidratación es fundamental, ahí sí puede tomar uno agua solamente y jugos porque permite que las secreciones, tanto nasales como bronquiales, se vuelvan como más líquidas y permiten expectorar más fácilmente. Pero le voy a dar un ejemplo y voy a aprovechar que estoy aquí sentado con esto. Yo llevo con esta ronquera y también dolor de garganta. No es un dolor, yo puedo tragar, pero cuando toso sí me duele, sí. Y de vez en cuando es como una molestia. Ya voy ya casi para 2 semanas y entre el mal genio y que no me curo, no me termino por curar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo no acudí a urgencias. Sí. Entonces hay algunos medicamentos que permiten como esa desinflamación de las vías aéreas superiores, que son pastillas que contienen antiinflamatorios, pero en algunos casos, sobre todo cuando la tos es más crónica, uno le echa la culpa a la gripa y lo que tiene es reflujo y se produce la disfonía, que es el cambio en la voz y el ardor, y muchas veces con drogas que protegen la mucosa gástrica, como el omeprazol, se pueden controlar esos síntomas. Okay. Bueno, y ya para ir como cerrando en este estrés, esas prevenciones, las genitourinarias. Las genitourinarias, yo creo que lo clave en las genitourinarias es la prevención. ¿Y cómo es la prevención? Por ejemplo, enseñarles a nuestros hijos cómo es un adecuado aseo genital después de ir al baño para evitar que se contamine y se produzca la infección. También en algunas personas que tienden a tener infecciones asociadas a las relaciones sexuales, entonces ir al baño antes y después de las relaciones sexuales. No aguantarse tanto las ganas de orinar. Hay personas que no les gusta ir a ningún baño que no sea el de la casa y aguantan mucho las ganas de orinar, y ese reposamiento de la orina favorece a que crezcan bacterias. Y después, cuando hay síntomas leves, existen algunos remedios caseros como el jugo de arándanos, por ejemplo, que pueden ayudar a desinflamar las vías urinarias, y también la hidratación, que podrían ser las maniobras iniciales. Después, si ya empiezan los síntomas a persistir en las urinarias, sí es mejor una consulta temprana, no por urgencia, sino las consultas prioritarias, sí, para el tratamiento adecuado, y ya cuando se presentan síntomas severos, sí consultar por urgencias. El sueño y el reposo. ¿Es importante hacer eso o uno puede continuar con sus actividades del día a día? Se ha demostrado que las personas deberían dormir por lo menos 6 o 7 horas al día para mantener como un equilibrio en su sistema. Cuando usted no está durmiendo casi, está durmiendo 3, 4 horas diarias, el estrés, la ansiedad hace que se bajen las defensas y que esa capacidad que tiene el organismo de mejorarse solo se disminuya, y son los pacientes que esa gripita se le complica y se vuelve neumonía en muchos casos, porque no le ha dado el cuerpo tiempo para recuperarse. ¿¿Cómo hacen ustedes para hacer esa pedagogía a nivel
a nivel ciudadano para que no llenen las salas de urgencia innecesariamente, pero al mismo tiempo que cuenten con el conocimiento y las herramientas necesarias para saber, oiga, esto ya no me funciona en la casa, yo sí tengo que ir a consultar al médico? Yo creo que pues, la Fundación tiene varias estrategias en las redes sociales que hacen toda la comunicación, no solo de estas patologías y cómo tratarlas. Hicimos un podcast recientemente con nuestra enfermera de la condición clínica que explica todos los manejos caseros de este tipo de infecciones, pero también reconocer las rutas de acceso al sistema de salud. Muchos tenemos también asesorías telefónicas por nuestras aseguradoras y podemos llamar y preguntar. Y lo otro son los centros de atención prioritaria que tenemos nosotros. Los CAPS, los famosos CAPS. Los CAPS. Tenemos en este momento 4 CAPS en Chicó, en Gran Estación, en Unicentro y en Chía, que nos permiten estar más cerca de los pacientes, que usted pueda consultar rápidamente. Usualmente el tiempo entre que el paciente llega y sale con su fórmula a la casa, la meta es que sea menos de 2 horas. Cuando un paciente viene por urgencias, ya tenemos medido el tiempo promedio para que eso ocurra, se duplica y serían 4 horas más o menos por una patología de baja complejidad. A medida que se va complicando pueden ser 8 o 12 horas en urgencias. Entonces es mejor consultar de manera oportuna a los sitios que están más cerca de la casa de nuestros usuarios y lograr una resolución y en 2 horas recibir el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Muchas veces uno prefiere ir a urgencias, pero en urgencias, aparte que están pacientes mucho más complejos, los volúmenes de consulta son mucho más altos. Entonces los tiempos de espera se prolongan. Doctor, nos preguntan desde las redes sociales, un señor que se llama Leonardo Rosso, si es posible utilizar tratamientos herbales como el eucalipto para enfermedades respiratorias. Esas son cosas que en algunos pacientes pueden mejorarlos, pero en otros, por ejemplo en los pacientes asmáticos, esa irritación que puede producir ese aroma de eucalipto pueden producirle más broncoespasmo. Okay. Entonces, yo creo que debería analizarse cada caso y no podría decir que generalmente todo el mundo podría hacerse vaporizaciones con eucalipto. Doctor Vargas, ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación que le quiera dar a las personas que nos están viendo por YouTube o nos están escuchando por Spotify o las otras plataformas de podcast? Sí, yo creo que nosotros acabamos de pasar una etapa muy difícil que fue una pandemia por COVID-19. Ahí todos estábamos muy pendientes del lavado de manos, del alcohol glicerinado, del tapabocas. Y hoy en día, después de esta pandemia, creo que se han relajado un poco esas medidas de autoprotección. Y desafortunadamente, a pesar de que ya el COVID está presente en cualquier lado, o sea, no es solamente el COVID el que nos está enfermando, cuando uno se enferma de una enfermedad infectocontagiosa, está comprando como un tiquete de lotería, donde la mayoría no se lo ganan, pero cuando usted se lo gana, es el paciente que termina en cuidado intensivo muy enfermo. Y deberíamos evitar comprar ese tiquete y protegernos lo más posible, lavándonos las manos, usando el alcohol glicerinado, usando el tapabocas cuando tenemos enfermedades contagiosas y tener en cuenta todas las rutas de atención que van desde una orientación telefónica por nuestra aseguradora, unos centros de atención prioritaria o fundación más cerca para niveles de baja complejidad, una consulta externa como nuestra torre ambulatoria que tiene disponibilidad de consulta muy cercana y cuando identificamos signos de alarma, también una consulta oportuna a urgencias puede hacer que recibamos el tratamiento oportuno de manera adecuada. Bueno, doctor Vargas, muchísimas gracias por este espacio. Qué importante lo que nos dijo. Solo un breve recordatorio y es, vuelvan a escuchar el podcast o si están llegando tarde a verlo, al comienzo el doctor Vargas explica cuáles son esos síntomas que son fuertes que los obligarían a ustedes a acudir a urgencias o a buscar ayuda médica y cuándo no, y se pueden tratar en casa algunas de estas respiraciones infecciosas.
Les recordamos que ya son más de 120 capítulos los que llevamos de Cuida tu Salud. Los pueden encontrar en la página de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en YouTube, en Spotify. Síganos, activen la campanita. Todas las semanas hay un capítulo nuevo sin falta. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias.